pero tengo que quitarle lo de transcripción, ¿verdad? Sí, señora, porque le sale. Vamos a ver. Creo que ya. Creo que sí, ya ahora estamos solo grabando. Muy bien. Como les decía anteriormente, voy a compartir con ustedes una ficha que ha elaborado Denis para que nos sirva de guía para este trabajo. Me dicen, por favor, si la están viendo. Sí, señora. Bien. Muy bien. Les solicito, por favor, mantener apagados los micrófonos. Gracias. Estas tutorías responden a la asignatura de investigación dirigida, que corresponde a la primera etapa de la tesis. El profesor es don Denis Alberto Víquez Ruiz. Y la descripción de las tutorías, bueno, como les decía, son parte de los esfuerzos que se han venido desarrollando en brindar herramientas necesarias a los estudiantes que les permita el desarrollo y elaboración de la tesis a través de las normas de trabajo de investigación. Son tutorías virtuales y la idea es explicar cómo se construyen los 3 primeros capítulos e instrumentos de recolección de datos. Estas tutorías fortalecen las bases metodológicas del estudiante que ya han recibido en los 3 asignaturas de investigación, métodos de investigación científica, cuantitativa y cualitativa, y facilitarán el desarrollo de su trabajo de investigación. Entonces, ese es el objetivo, brindar herramientas para que les colaboren en este proceso de realizar su TFG. El objetivo es específico, es establecer las bases teóricas y prácticas que se fundamentan en un proceso de investigación, explicar los elementos que conllevan para la definición de objetivos generales específicos del tema de investigación por medio de una metodología científica, proporcionar los elementos teóricos que se establecen según las variables e indicadores de investigación y establecer un proceso metodológico del estudio a realizar por medio de la teoría de la metodología científica. Entonces, como les digo, aquí está la primer tutoría, que es el día de hoy a las 4. Esos son los elementos que se van a desarrollar. Que ustedes también tienen con ustedes el libro de metodología para elaborar una tesis, que va a ser principalmente el libro de consulta. Luego tenemos la siguiente tutoría para el capítulo 2 el 27 de agosto y la tercera tutoría el 24 de septiembre. Muy bien. Sí se está grabando, sí, se está grabando. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a don Denis y reiterarle mi agradecimiento, don Denis, por esta ayuda, por esta colaboración, por esa milla extra para con los estudiantes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Elsie. Buenas tardes, estimados estudiantes, compañeros, compañeras, directores y asesores que nos acompañan el día de hoy. De verdad que es un gusto poderles recibirles de esta forma virtual, en el cual tiene como el propósito de poder dar esas herramientas a ustedes que les ayuden en la ejecución de su proyecto de investigación. Como bien lo señaló doña Elsie, es una generalidad propiamente de lo que vamos a hablar del capítulo 1 y posteriormente ustedes tienen un comité y ese comité se integra con el director y sus asesores y precisamente cualquier duda o ampliación de algún detalle específico de su trabajo lo pueden ver directamente con su director o directora. Así que sin más preámbulo alguno voy a iniciar con la presentación y me dice doña Elsie, sí, estoy, se visualiza la presentación. Un momento.
Hola. Un momentito, ya casi lo presento. Estoy haciendo una... Y dice doña Elsie, si se visualiza. Perfectamente, don Denis. Muchas gracias, doña Elsie. Bueno, vamos a iniciar la primera tutoría virtual que tiene que ver con todo el tema del capítulo 1. Vamos a ver unos elementos que son muy importantes que ustedes deben conocer sobre la composición que debe tener la conformación de este capítulo. A ver, los contenidos que vamos a visualizar el día de hoy, vamos a establecer las bases teóricas, como bien nos explicó doña Elsie, los elementos que nos ayuden a la definición de los objetivos generales y específicos, y además nos permitirá tener los elementos teóricos para poder definir las variables e indicadores de la investigación. Aquí esto lo vamos a denominar en un elemento muy importante que yo realmente les invito a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, a darle la cordial bienvenida a esta aventura del barco de la investigación. ¿Por qué lo he denominado es una aventura? Porque así es, va a ser una gran aventura donde ustedes van a experimentar varios aspectos que les va a permitir poder llegar a buen puerto, que es a esa defensa de esa tesis y ser futuros profesionales en el ámbito y la especialización que ustedes están cursando como tal. Por lo tanto, bienvenidos. De verdad que esta travesía va a tener momentos muy bonitos, otros ahí te vamos a tener algunas corrientes que nos va a mover un poquitito el barco, pero tenemos que tener las habilidades y la destreza para poderle hacerle frente a esos problemas que a veces la navegación nos da para poder llegar al puerto que necesitamos llegar. Entonces, partiendo de esta gran aventura, como ustedes saben, siempre que vamos a zarpar a un lugar, tenemos que tener ciertos instrumentos o condiciones que nos ayudan a tener como previsiones para esta aventura. Y para ello, para poder zarpar bien, tenemos que tener un primer elemento que es leer el libro de metodología para elaborar una tesis, que ese es el de la editorial de la UNED. Esto tiene como un fin para brindar al estudiante las herramientas necesarias y una guía para realización de su tesis. Además, es importante estudiar los documentos y presentaciones que la escuela les ha brindado a ustedes a través del campus virtual Aprende U. Esta información es muy importante, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí nosotros complementamos algunos elementos que a veces en la antología necesitamos ampliar y que ustedes tengan ese conocimiento claro e importante para su consecución. Algo primordial que ustedes ya deberían de estar en este momento es ir investigando qué es lo que se ha dado, qué es lo que se ha investigado sobre mi tema de investigación. ¿Qué se conoce? ¿Qué se ha dado? Si yo estoy estudiando, si quiero analizar lo que es la capacitación, entonces yo necesito ir viendo a ver claramente qué es lo que otras investigaciones se han dado sobre el tema de la capacitación o del ámbito financiero, mercadeo, contabilidad, negocios. Entonces tengo que ir empapándome de toda esa parte importante que nos ayuda a ir madurando más la idea que queremos ver a nivel de la investigación. Una parte importante son los plazos. Nosotros tenemos un cronograma en la plataforma y en todo lo es del curso, por lo cual es importante hacer las entregas y sus avances oportunamente para que esto no tenga ustedes problemas en la consecución de su calificación propiamente. Hay una regla de oro que es muy importante que desde ya los invito a que vayan practicando, es escribir en tercera persona y en tiempo verbal presente. No podemos hablar en futuro, ni tampoco puedo hablar yo como investigador. Ya tengo que ir orientando a un documento que va a ser leído por un lector que no conoce de lo que ustedes están investigando y tenemos que tener
la capacidad de poder transmitirle a ese lector este cuento que estamos haciendo sobre mi tema de estudio. En caso de tener alguna situación particular que incida en el desarrollo de su trabajo, inmediatamente comuníquelo a su director y directora para que se puedan tomar las previsiones correspondientes para que ustedes puedan terminar y llevar con buen desarrollo su trabajo. Y siempre como elemento muy importante, como parte del debido proceso, siempre tenemos que atender la comunicación entre el director en primera instancia y en segunda instancia ya ante la coordinación, que en este caso es doña Elsa. Esas son las condiciones para poder zarpar y irnos a esta gran aventura y llegar a buen puerto. Así que los invito a que estas condiciones o reglas las podamos cumplir satisfactoriamente. Y que siempre sea ese faro que nos da la guía para llegar y la brújula para ir direccionándonos a donde nos corresponde llegar. Aquí hay una cuestión del título propiamente, que son los contenidos que vamos a ver hoy, propiamente, que es toda la conformación de lo que va a tener el capítulo 1. Le agradezco a la persona que tiene el micrófono activado, si lo puede silenciar. Gracias. Vamos a iniciar primero con el título del proyecto. Hay algunas características y aspectos a considerar. Las características propiamente del título del proyecto debe ser claro, corto y concreto. Conciso, claro, es claro, corto y conciso. Se toma la consideración de que no exceda más de 2 líneas. Ya más 3 o 4 líneas es demasiado. Entonces tiene que ser muy preciso a la hora que vamos a redactar nuestro título como tal, teniendo claro que el título se correlaciona claramente con nuestro problema del estudio. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que yo les traigo acá para que ustedes vean que todo esto lleva una articulación y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora que vamos a hacer todo este tipo de cosas que nos ayudan a tener claramente nuestro primer capítulo. El título debe ser tan claro que capture al lector. Si ustedes ven y la experiencia que nos ha dado cuando queremos leer un libro, a veces el libro que nos captura, el título. Cuando usted ve un título que es llamativo, innovador y que conlleva al lector a verlo, es a través del título. Eso es lo que nos conquista. Entonces, los invito a que hagamos un título bastante claro que nos permita llevar esa captura del lector. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para el título? Bueno, es un estrato del tema para desarrollar la tesis. Como le dije, se correlaciona con el problema de estudio. Tenemos que recordar que el título tiene una relación directa ahí con el problema, como tal lo he mencionado. Se recomienda posteriormente, cuando ustedes ya vayan avanzando en la consecución de su proyecto de investigación, revisarlo si realmente estamos manteniendo esa coherencia que es importante, que no podemos perder de vista con el problema de estudio. Posteriormente al problema, iniciamos con la introducción. La introducción es como aquel aspecto general que tenemos que argumentar para que el lector entienda en cierta manera qué es lo que va a contener este proyecto de investigación. Es muy importante porque también forma parte de esa captura de llamar la atención de su lectura. Siempre le digo a mis estudiantes que la parte más importante de una introducción es vender su trabajo. Hay que venderlo, que incite al lector a léalo. Entonces hay que tener mucha habilidad para poder hacer una introducción clara, bonita, coherente, que ayude a que el lector inspire a leer mi trabajo. Así que los invito a que véndase, hay que mercadearse. Y eso es lo que vamos a hacer a nivel de
de su proyecto de investigación, porque posteriormente, ¿qué van a hacer ustedes? A ir a convencer a un tribunal examinador porque es importante esta investigación. Así que ustedes tienen que plantear aquí a nivel de la introducción ese aspecto que es primordial, es el punto de partida que captura la generalidad de nuestro proyecto de investigación. Posteriormente, vamos a ver algunos elementos que tienen que tener los antecedentes del problema. Los antecedentes del problema, como tal lo dice, es lo que antecede. ¿Qué es lo que se ha investigado? ¿Qué es lo que se ha dado con el tema de estudio que yo pretendo llegar? ¿Qué se conoce sobre ese tema? Eso es lo que tenemos que ir orientando nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque este describe el estado de la cuestión. Se toman datos de otras investigaciones que se ha orientado con mi tema propiamente, que eso tengo que conllevar a buscar referencias meramente cuestiones nacionales e internacionales debe tener mi antecedente, donde por lo menos debería tener 3 investigaciones nacionales y 3 internacionales sobre el tema de estudio. Y ahí que con base a ello ustedes tienen una gran herramienta importante que la misma Universidad Estatal a Distancia les facilita, que son nuestras bases de datos y recursos electrónicos que están disponibles para ustedes poder hacer esta consulta. Así que para poder llevar los antecedentes propiamente, los invito a que revise las bases de datos que cuenta nuestra universidad, que son bastantes documentos y es muy, podría decir, que es uno de los más robustos que cuenta a nivel de las universidades públicas. Así que entonces los invito a utilizar esta herramienta que se lo facilitan propiamente para ustedes y a nosotros los académicos también. Pero ¿qué tenemos que ver a nivel de los antecedentes del problema? ¿Qué elementos y circunstancias han contribuido para este problema? ¿Qué otras investigaciones se han realizado con el tema o tienen relación con este estudio? ¿Cuál ha sido el alcance de las anteriores investigaciones? ¿Qué conclusiones llegaron con respecto al tema de estudio? ¿Y cuál es la situación al momento de iniciar la investigación? Porque eso nos permite a nosotros ver claramente qué se ha investigado y qué es lo que va a diferenciar mi investigación con el resto. Porque tenemos que hacer un tema que sea innovador, que sea viable y que venga a resolver un problema. Por eso es que es importante hacer todo un proceso de lectura para conocer qué se ha investigado sobre mi tema. Y eso es muy importante, porque ahí es donde nos da a nosotros elementos muy importantes para decir qué voy a hacer, qué es lo que va a ser innovador mi trabajo. Si yo voy a hablar de capacitación, ok, pero ¿sobre qué me voy a diferenciar la capacitación? Sobre la marca, sobre cultura organizacional, sobre el clima, sobre la parte financiera, sobre la parte contable, teletrabajo, un sinfín de temas que están en este momento en la mesa para poder investigar qué es lo que yo voy a hacer diferente y qué voy a destacar. Porque tenemos que trabajar en investigaciones que vengan a dar un aporte, tanto teórico y a la misma especialización al cual yo pertenezco. Si soy del área de recursos humanos, tengo que presentar algún aspecto de solución que venga a dar dentro del tema de recursos humanos. Y así sucesivamente en las diferentes especialidades que cada uno de ustedes posee. Partiendo de eso, vamos a la justificación. La justificación propiamente del trabajo de investigación, como bien lo dice la palabra, justifique. O sea, tengo que argumentar por qué tengo que hacer esta investigación, qué beneficio me trae esta investigación, cuál es la relevancia que va a tener con el resto, como lo dije anteriormente. Porque esos son muy importantes para la hora de que nosotros vamos a argumentar y decir, bueno, es que es más de lo mismo, es que las mismas investigaciones, es el mismo tema que a veces pasa. Entonces, tenemos que ser muy habilidosos en justificar muy bien mi problema de estudio, porque de ahí es donde radica la diferenciación de lo que yo voy a hacer y argumentar la importancia de esta investigación que viene
a dar un aporte importante a la sociedad, a la organización donde yo voy a hacer la investigación y por ende al área que yo correspondo. Así que tenemos que ver la justificación como un elemento muy importante. Siempre el trabajo a realizar debe tener una utilidad de los resultados y que vengan a resolver un problema de la empresa u organización. Siempre una investigación como tal o un problema que se tiene identificado es porque viene a dar una solución. Y eso es lo que ustedes van a hacer a nivel de su trabajo. Van a ir a solucionar un problema que enfrenta una organización. Y entonces eso es lo que tenemos que argumentar en mi justificación. Pero también tengo que argumentar aspectos que son muy importantes, como el tiempo, el espacio, los recursos que se pueden generar en la ejecución del desarrollo de la investigación. Así que aquí tenemos que redactar. Siempre le digo a los estudiantes de que el primer capítulo como tal es pura redacción. Aquí es argumentación lo que tenemos que ir aplicando en este primer capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 es la columna vertebral que sustenta una investigación. Ese es el que nos da soporte a todo lo que viene después del capítulo 2, 3, 4 y 5. Por eso es que este capítulo es fundamental, porque es el que nos va a dar claramente ese sostén. Siempre digo que es la columna vertebral para sostener todo el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este primer capítulo. Partiendo de ellos, salimos con las preguntas de la investigación. Bueno, tienen que ser claros, precisos y que se articulan directamente con el problema de estudio. Forma parte del problema. Las preguntas deben redactarse de tal forma que no respondan con un sí o un no, porque si me lleva la pregunta a contestarme un sí, ya está resuelto. Y nosotros tenemos que generar una pregunta que me conlleve ir a generar y aplicar el método científico para someterlo y buscar las respuestas necesarias para llegar claramente a decir si tal situación se obedece por esto y argumentarlo a través de las conclusiones y posteriormente con las recomendaciones. Por eso es que las preguntas de la investigación son los que nos dan esa guía, son esa brújula que nos da para poder ir por el buen camino de lo que yo pretendo lograr como investigación. Por eso se deben de crearse preguntas como de qué manera, cómo afecta, cuál es la incidencia, porque no pueden ser preguntas que lleven ya una contestación clara entre un sí o no o que no sean claros. Las preguntas de investigación son las bases para la formulación de los objetivos. Por eso es que tenemos que hacer preguntas bastante que sean claras, sustanciosas, que nos ayuden posteriormente a la redacción de los objetivos, porque de aquí es donde nacen los objetivos propiamente y operativiza también el quehacer de la investigación. Partiendo de ello, de las preguntas de investigación propiamente, partimos al planteamiento del problema. El planteamiento del problema como tal es la parte fundamental del proceso de investigación, pues determina y encausa todas las acciones que nos seguirán posteriormente. El planteamiento del problema como tal tenemos que llevar a un aspecto que afina y estructura más formalmente nuestra idea de investigación. Ustedes vienen en este momento de un anteproyecto, que ese anteproyecto como tal lo vio un comité, le hizo observaciones, lo vio el comité asesor, el director con sus asesores, también hicieron observaciones. Entonces, ese primer apartado que ustedes tienen es lo que tenemos que conllevar en este momento, afinarlo y estructurarlo de la mejor manera para que eso que todavía está como una idea, ya podemos llevarlo a un planteamiento claro de una investigación. Entonces, de formular el problema específico, hay que hacerlo de formas concretos y explícitos, de manera que sean susceptibles a la investigación aplicando los aspectos del método científico. Y luego tiene que tiene que ser clara, precisa y accesible. En este momento, como ustedes pueden ver en la imagen derecha, tenemos una idea de investigación que estamos dentro de lo general, lo abstracto, complejo, porque todavía tenemos ciertas
dudas, y todo que eso es parte de una investigación, partir de una idea. Y después, ¿qué pasa? Ahora ya tenemos que migrar a esta otra parte, que es a ver un problema específico a investigar, que este sea específico, concreto, susceptible de investigarse y que genere una pregunta o duda que pretende responder a través de la investigación. Y siempre lo he ejemplificado con esta figura que ven ustedes a la parte derecha inferior, como un puente. Yo ahorita estoy en una orilla, tengo que cruzar el puente para llegar al otro lado. Así que entonces estamos de una idea, tengo que hacerle una argumentación razonable para llegar a un buen planteamiento. Entonces, tomando el planteamiento del problema, aquí es donde yo siempre le digo a los estudiantes, esta es la parte más importante, porque de aquí es donde nace todo. Y ahora lo vamos a ver muy general para que ustedes vean que de aquí es donde surge todo. ¿Por qué es tan importante ese problema? Porque el problema son la base para formular los interrogantes, como lo vimos anteriormente, y que este debe definirse, delimitarse y justificarse. Porque a través del problema yo planteo las preguntas, que esas es que describen la cuestión precisa de la investigación, que necesitamos saber las preguntas propiamente. Y estas orientan a una intención, que son los objetivos. Y esos objetivos como tal establecen propósitos de investigación que haremos. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Qué haremos para investigarlo? Eso es lo que operativiza el problema de estudio. Por eso es que es importante que cuando yo hago mi problema, yo genero las preguntas que se derivan del problema y posteriormente los objetivos son los que operativizan y me dan respuesta al problema de estudio. Con base a ello, que ya eso ya es posteriormente, como lo dijo doña Elsie en un principio, eso ya pasan a la segunda etapa, que es, bueno, tenemos una metodología que esa es lo que nos va a dar, nos otorga la validez y rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudios y análisis. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que va a decir, esto es lo que vamos a cumplir como parte del método científico, que son justificables a través de la definición de la población, de la muestra, del diseño de la investigación y todos esos aspectos que son la parte que nos da validez y rigor a la investigación propiamente. Y posteriormente todo esto que nos ayuda a llegar a responder a un hallazgo a través de resultados y conclusiones, que es la parte más importante de una investigación para luego llegar a generar una propuesta de solución. Partiendo de ello, vamos con los objetivos propiamente. ¿Qué representan los objetivos en una investigación? Pues bueno, los objetivos son acciones que el investigador se plantea para resolver y llegar a un fin. Tienen una finalidad para señalar qué aspira a la investigación y debe expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Además, como tercer elemento importante, los objetivos deben corresponderse con las preguntas realizadas y deben estar contemplados en la metodología propuesta. Y además, determinan los límites de amplitud del estudio porque definen las etapas que requiere la investigación y en qué se sitúa el estudio dentro de un contexto. Entonces, los objetivos, como decía anteriormente, es lo que nos da la ruta donde nosotros no podemos salirnos de ahí, porque hasta ahí tenemos que llegar a responder a darle respuesta a esos objetivos y que no podemos ir más allá de lo que realmente estoy planteándome como investigación. Pues bueno, ¿qué representa el objetivo general propiamente? Bueno, el objetivo general es un enunciado global que se pretende alcanzar, que a través de las preguntas qué, cómo, dónde y para qué, nos ayuda a precisar claramente la investigación con expectativas más amplias y orientan la investigación. A su vez, el objetivo como tal debe ser amplio y son formulados como propósito general de estudio y su redacción se articula plenamente con el planteamiento del problema y el título de la investigación. Ve que por eso le decía a ustedes que todo esto lleva una articulación, van de la mano uno con otro. Pues bueno,
la relación, y debemos de tener un elemento muy importante, que el objetivo general debe expresarse claramente la relación del sujeto y objeto de estudio. Y para ello, entonces, vamos a ver la estructura. Esas son 4 cajitas que debe cumplir los objetivos. Ustedes a través de la carrera experimentaron los cursos de científica, el de cuantitativa y cualitativa, y se sometieron a cómo estructurarse un objetivo. Entonces, siempre los objetivos como tal tienen 4 cajitas. El verbo, que es el infinitivo como tal, tienen que ser verbos de primera línea o que son globales y que responden el qué, cómo y para qué. Y entonces aquí vemos un ejemplo. Analizar la vinculación de los presupuestos públicos del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica. ¿Cómo? Mediante la revisión de leyes de presupuesto de la República del periodo 2014 al 2020, ¿para qué? Para evidenciando su aporte al desarrollo económico social en las áreas de la salud, educación y infraestructura. Un elemento muy importante a la hora de redactar un objetivo, jóvenes, es que no podemos tener 2 verbos porque inciden en el alcance de un objetivo. Por eso siempre el para qué se les invita a que sea a través de un gerundio que ayude a no confundir a veces aspectos en la redacción de un objetivo. ¿Por qué? Porque a veces ponemos en un verbo que es analizar y ahora lo vemos con el objetivo específico. Tengo un verbo que es identificar y posteriormente le pongo el para qué con otro verbo con mayor amplitud. Entonces comenzamos a decir, o identifico o compruebo. ¿Cuál de las dos cosas? Por eso es que es recomendable a ir utilizando un gerundio para no ir minimizando el alcance propiamente que tiene el objetivo a través de su desarrollo. Posteriormente vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos se derivan claramente desde el problema de estudio, de las preguntas secundarias que yo me hago, que vienen a responder al objetivo general y que se operativiza propiamente. Es los que me llevan a ir a dar respuesta al objetivo general. Los objetivos específicos como tal representan los pasos que se van a realizar para alcanzar el objetivo general. También facilitan ese cumplimiento que debemos orientar para alcanzar ese objetivo. Por eso tiene que ser, tiene que tener tiene que ser precisos y que deben darnos ese cumplimiento necesario en todo el proceso de la investigación. Además, los objetivos específicos son resultados y beneficios cuantificables, esperando cuando lleva a cabo una investigación, porque responden a la pregunta, ¿qué va a lograr cada objetivo? Los mismos deben ser concretos, alcanzables, cuantificables y especificar las variables de estudio. Van de la mano de las preguntas secundarias subordinadas. Y aquí hay un elemento muy importante. Dentro de los objetivos específicos deben estar contempladas mis variables. De ahí es donde viene el cuadro de las variables. Entonces, es importante ver que los objetivos específicos enrutan claramente a la consecución de lo que yo pretendo lograr y que va a ser la base importante en mi capítulo 4 para hacer el análisis. Por eso es que tiene que ser bien redactados y claros para no llevar a confusiones a la hora que yo voy a hacer mi propio análisis. La estructura como tal lo cumple igual como lo vi con los objetivos específicos. ¿Y cuál va a ser ese? Igual con las 4 cajitas, con un verbo infinitivo que le llamamos nosotros de segundo nivel, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, y que responden al qué, cómo y para qué. Aquí vamos con un ejemplo. Cuantificar la inclusión de recursos del CONAVI mediante el análisis de la documentación presupuestaria, comprobando su aporte al Plan Nacional de Desarrollo. Ve que va muy completo porque dice claramente el cómo y el para qué. Entonces ya me da una orientación como lector primero de lo que usted pretende alcanzar. Y para ustedes, que son los que están haciendo la investigación, me va a orientar claramente a la hora que yo voy a hacer mis instrumentos que me lleven a cuantificar
a darle respuesta a este objetivo. Por eso que también los objetivos son importantes, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros al planteamiento de la instrumentalización que nos va a dar para obtener la información y los datos para luego poder ser procesados para hacer un análisis totalmente sustancioso con datos válidos y fidedignos que nos ayudan posteriormente a llegar a grandes conclusiones. Partiendo de este elemento propiamente de los objetivos, vamos a ver, esta es la taxonomía de Bloom. Algunos dicen, profesor, pero es que, ¿cómo interpreto los verbos? Bueno, la taxonomía Bloom nos dice claramente que hay verbos de un orden superior y verbos de un orden inferior. Entonces, los orden superior son los que se engloban los objetivos generales y los de orden inferior son los que nos llevan a dar las partes de los objetivos específicos. Ahora bien, esto era como una cuestión muy general, pero ustedes a veces podrán decir, pero bueno, es mucha información y cómo podemos nosotros verlo a través de un ejemplo. Entonces voy a hacerlo con un ejemplo que tengo acá muy rápidamente para posteriormente entrar a la fase de preguntas que cada uno de ustedes tengan al respecto. Voy a cambiar de documentación. Y voy a abrir un documento Word y me dicen si lo están viendo y voy a hacerlo un poquito más grande. Sí, ¿lo ven? Sí, claro, sí se ve. Muchas gracias. Pues bueno, dentro de lo que yo ya cada uno de ustedes les expliqué, les dije que el planteamiento del problema es la base primordial que sustenta una investigación. Y aquí yo siempre le digo a los estudiantes, primero enfóquense en el planteamiento del problema. Busquen a plantearse el problema, porque a partir del problema ya me da esa articulación que yo tengo que hacer para poder hacer un buen antecedente, para hacer una buena justificación y con ello plantear mis preguntas y por ende los objetivos. Y aquí voy a usar un ejemplo. El planteamiento del problema como tal tenía unas características que deben ser claro, preciso, que engloba, generaliza, que debe tener los elementos claramente del objeto y sujeto de estudio, pero a la misma vez tiene que cumplir 4 elementos muy importantes, que no solamente viene con el sujeto y objeto, que es el espacio y el tiempo. Entonces, aquí me hago una gran pregunta. ¿Cómo incide la cuarta revolución industrial, que sería mi sujeto, en la diversificación de los servicios y en la organización, que ese sería el objeto, de la empresa Los Patitos S.A. en el área comercial? Ese sería el lugar o el espacio donde va a ser esa investigación para la identificación de los aspectos de mejora en el servicio que se brinda durante el año 2020. Tengo que tener una temporalidad. ¿Por qué es importante plantear el problema de esta manera? Porque lo tengo que delimitar. No lo puedo hacer tan amplio. Por eso tengo que verlo en un tiempo, porque yo no puedo hablar. Si lo dejo a que mejora del servicio que brinda, sí, pero ¿de qué periodo? Podría ser del año pasado, hace 5 años o actualmente. Por eso es que tenemos que darle una temporalidad. Y además tiene que decir a dónde, porque si yo digo, bueno, de las empresas privadas de todo Costa Rica, son muchas empresas privadas de Costa Rica. Por eso es que tenemos que ir delimitándolo. Entonces el problema, como ustedes pueden ver aquí, tiene que integrar 4 elementos que nos ayuda a precisar claramente lo que quiero investigar. Pues bueno, yo ya aquí tengo claramente qué es lo que quiero investigar. Ver la cuarta revolución industrial y ver cómo esto incide en la diversificación de los servicios y en la organización de trabajo que tiene esta empresa. Muy claro. ¿Y qué pasa? Yo posteriormente de ello tengo que ir poco a poco, ir viendo a ver qué grandes temas se derivan de ese problema. Y yo siempre le digo a los estudiantes, háganse una lluvia de ideas, no importa. Pueden hacer ustedes aquí, definir 20, 25, 10 o lo que sea, pero que sean temas que se derivan de este problema. Y aquí yo, bueno, saqué así muy general 17. Pero ¿qué pasa? Con 17 son muchas, yo tengo que precisar
precisar al menos de 4 a 5 elementos importantes que se derivan de esta investigación. Entonces, de este problema, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Hago esta escogencia, ¿verdad? Porque sí es importante que a la hora que yo voy a hacer este elemento, yo ya tengo que haber estudiado. Yo ya tuve que haber ido a investigar sobre mi tema, porque eso es lo que nos va a permitir facilitar el proceso. Entonces, ¿qué llegamos a partir de esa lluvia de ideas? Bueno, aquí lo que establezca, lo que corresponde es que de la lluvia de ideas generadas del problema de estudio, se tomen aquellos temas que se relacionan directamente al problema, en razón de que son la base que se toma para la definición de las preguntas secundarias que se relacionan con el problema de estudio, tal así como se detalla a continuación. Bueno, entonces, ¿qué digo yo? Bueno, de eso voy a escogí 4, que tienen una relación directa. ¿Por qué directa? Porque, bueno, la cuarta revolución industrial tiene que ver con el tema de las tecnologías. Entonces, yo quiero ver el tema de la infraestructura tecnológica que cuenta la organización. Además, para poder hablar de diversificación de servicios y a la misma vez ver la organización de trabajo, yo necesito conocer la estructura organizativa de la empresa. Porque sin eso no podría decir si están preparados para hacer una diversificación de los servicios y una mayor organización del trabajo que realizan internamente. El otro elemento que también fundamenta para poder llevar a cabo que la cuarta revolución impacte son los procesos que atañen la organización. Entonces, los procesos para mí son importantes. Entonces, después, por último, ¿qué quiero ver? Bueno, quiero conocer claramente si realmente la empresa que ha venido apostando a la cuarta revolución industrial y que viene hablando claramente en 2 elementos importantes, ¿cómo lo perciben los usuarios? Entonces, son 4 temas que para mí son importantes y que tienen una relación estrecha con mi problema de estudio. Pues bien, ya definido esos grandes temas, ¿qué hago? Ahí nacen mis preguntas secundarias. ¿Cuáles eran las preguntas? No pueden responder ni un sí ni un no. Porque si responden un sí y un no, ya están contestadas. Entonces, ¿qué me hago? Bueno, entonces me hago la primera. ¿Cuál es la percepción de los clientes sobre la calidad de los servicios que brinda la empresa Los Patitos S.A.? ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que cuenta la empresa para el desarrollo de los servicios? ¿Cuál es la estructura organizativa que debe contar la empresa Los Patitos S.A. para la diversificación de los servicios? ¿Y de qué manera los procesos inciden en la diversificación de los servicios? Entonces ve que yo ya tengo armado parte, ya tengo mi problema de estudio y mis preguntas secundarias. ¿A partir de qué? El problema. Entonces, a partir de este momento, ¿qué pasa? Por eso le digo, un buen planteamiento y unas buenas preguntas me permite ya redactar objetivos totalmente claros. Tomando en esto como elemento, bueno, ¿cómo redactar los objetivos de una investigación? Un elemento importante que debe tomar en cuenta al momento de redactar los objetivos es que el objetivo general se redacta en función del planteamiento del problema y los objetivos específicos se redactan de las preguntas secundarias que se plantean y se relacionan directamente con el planteamiento del problema y deben cumplir con la siguiente estructura, que fue lo que yo expliqué anteriormente. Entonces, recuerde que el objetivo general se asocia con el planteamiento del problema. Y siempre le digo a los estudiantes, es muy fácil. ¿Qué hago yo con el problema? Hola, doña Elsie, ¿se ve la presentación? No, Denis, Se cayó. se cayó, sí. Ok, me dice si se visualiza. Ahorita sí, Gracias, doña Elsie. con gusto. Entonces, ¿qué le digo yo a los estudiantes? Es muy fácil. ¿Qué hago yo? Y que siempre le digo que me voy al planteamiento del problema y ¿qué hago? Quito la pregunta y le agrego un verbo de primera línea que se engloba totalmente. Entonces, ¿qué hago? Paso propiamente a buscar un verbo de primera línea, digo, analizar la incidencia de la cuarta revolución industrial en la diversificación de los servicios, en la organización de trabajo de la empresa Los Patitos S.A. en el área comercial
para la identificación de los aspectos de mejora en los servicios que se brindan. Algunos pueden quedarse en brinda y omitir el tiempo, porque ya en el planteamiento del problema ya nosotros ya lo delimitamos en tiempo, pero digamos se puede quedar hasta brinda o agregarse la temporalidad. Eso dependerá claramente con lo que ustedes, cada uno y su director o directora de tesis le vaya dando en la consecución. Y los objetivos específicos claramente parten igual. Tomo las preguntas secundarias que me hice, que eran estas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aquí sí tengo que agregarle el cómo y el para qué. ¿Qué es lo que voy a sustentar con mis objetivos específicos? ¿Y qué hago? Bueno, le tengo que dar un orden lógico a los objetivos que me lleven de la mano para la consecución del análisis. ¿Y qué hago el primero? Determinar la estructura organizativa que cuenta los patitos S.A. mediante el análisis documental que cuenta la organización, que coadyuve a la identificación de las necesidades en los servicios que brinda la empresa a sus usuarios. Luego, y el segundo y el tercero, sucesivamente, lo que hago es ir incorporando propiamente el cómo y el para qué. Eso que ustedes ven ahí en color morado, conste y aclaro, no soy sapricista, para aquellos, soy herediano, pero bueno, lo puse en moradito para que resaltara un poquito más. Esto que lo que yo estoy marcando en color morado son mis variables, que es lo que indicamos anteriormente en la parte de la exposición, de que dentro de los objetivos deben estar mis variables de estudio. Y aquí claramente tengo mis variables como tal. Y eso posteriormente, cuando yo vea en mi cuadro de variables, ¿qué tengo que hacer? La estructura, tomar cada uno de ellos, conceptualizarlos de acuerdo al término de la investigación. Posteriormente tengo que generarle indicadores de medición que sean cuantificables para poder llegar a responder, determinar la estructura que tiene actualmente la empresa y ver cuáles son y ver esa identificación con las necesidades del servicio. Entonces, esto es lo que hacemos a nivel de los objetivos específicos. Pero yo siempre también digo que el título hay que dejarlo hasta el final, porque hasta que yo no lo tenga claro, entonces yo lo dejo como al final y después doy ese orden. ¿Y qué hago como título? El título de investigación se redacta en función al problema del problema de estudio, el cual solo debe redactarse en 2 líneas de manera puntual, como les expliqué anteriormente, incorporando los elementos sujeto, objeto, estudio, espacio y tiempo. Y en 2 líneas, como se decía, incidencia de la cuarta revolución industrial en la diversificación de los servicios y en la organización del trabajo de la empresa Los Patitos S.A. durante el año 2020. 2 líneas puntuales y claras, sin ninguna complicación. Teniendo claramente todos estos aspectos como tal, como ustedes pueden observar con este ejemplo, teniendo claramente mi problema, yo ya puedo hacer una argumentación de mis antecedentes y ver claramente qué se ha investigado y tomar claramente, hacer una verdadera justificación, porque ya tengo todos los elementos que me sustentan para llegar a decir por qué es importante esta investigación. Siempre he dicho que en el tema de la investigación no hay recetas. Eso depende del arte que cada uno de nosotros, los investigadores, impregnemos dentro de los procesos de investigación. Por eso, no tengo la verdad absoluta. Es una forma que facilita darle una mayor interpretación para poder tener claramente cómo poder desarrollar una investigación. Hay formas de formas, pero esta es una que realmente ha sido de mayor beneficio para poder comprender estos aspectos de la consecución de mi proyecto de investigación. Y para terminar mi intervención propiamente y instarlos a que no le tengan miedo a la investigación y no verlo como algo que le genere mayor estrés y que usted, que posteriormente diga, no, es que es muy cansado, es que tenemos que enamorarnos de la investigación. Tenemos que, si somos investigadores, ustedes van a ser futuros profesionales. Y como futuros profesionales, nos vamos a ser sometidos a ¿qué?
a que tengamos que plantear ciertas soluciones a las organizaciones. Entonces, por lo tanto, termino mi intervención dándoles me dice si se ve, no lo voy a poner en presentación, con este mensaje que dice así: el hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto. De Robert Baden-Powell. ¿Qué quiere decir? Ustedes son los responsables de llevar a este barco y a esta aventura a buen puerto. Así que muchas gracias. Abro el espacio para las preguntas y agradecerles por su atención. Muchas gracias, don Denis. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, que algunas de ellas yo he ido contestando ahí en el chat, pero voy a hacer referencia igualmente. La primera pregunta es, ¿el título se puede cambiar? Y para eso quiero aclararles que el anteproyecto que ustedes envían antes de iniciar el semestre es revisado por el encargado de la carrera. El encargado de la carrera primero revisa que el tema de investigación que ustedes exponen en el anteproyecto y el título tenga una coherencia con las líneas de investigación de cada carrera. Si no es así, el encargado de la carrera se los devuelve, le hace observaciones y va y viene hasta que ya llega a la comisión de TFG. Entonces, la comisión se reúne y revisa que la temática responda a una serie de requisitos y que el título que ustedes están planteando sea consistente con la temática y con la estructura del anteproyecto que están presentando. Eso es lo que decía don Denis al inicio. O sea, todo tiene que estar vinculado, todo tiene que estar relacionado. Título, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos. Entonces, en la mayoría de los casos, ya se les aprueba el tema y el título. ¿Por qué? Porque se ha revisado que sí hay esa línea concatenada en estos elementos. Si no existe relación entre el tema, el título y los objetivos, se rechaza o se les indica que tienen que trabajar en ellos. Ahora, puede ser que hayan ciertos ajustes de forma al título que sí lo pueden hacer. No de fondo, ¿verdad? Porque ya cambiar un título de fondo es cambiar el tema de investigación, ya es hacer otra cosa. Y eso sí, no se puede hacer, ¿verdad? Ustedes no pueden llegar y cambiar el título de la investigación completamente, porque entonces ya es otra investigación, ¿verdad? No es la que se les aprobó. Entonces, ¿qué sí pueden hacer? Hacer ese ajuste que decía don Denis de temporalidad e inclusive a nivel de espacio también, que a veces no lo identifican bien. Si en la revisión del anteproyecto la comisión de TFG les ha indicado que tienen que ajustar el tema con su director, ya le están dando el visto bueno para que lo puedan hacer. Si no le dieron esa indicación, quiere decir que ya su tema y su título están aprobados. Recordemos que el tema es algo mucho más general, ¿verdad? Es una idea macro y que el título ya es específicamente lo que ustedes van a investigar. Entonces, en ese sentido, el título no se puede cambiar excepto que se haya dado la indicación en el acta de aprobación. O sea, que tenían que haber trabajado mejor el título para poderlo redactar adecuadamente. Bien, la siguiente pregunta es, ¿la justificación es la misma del anteproyecto? A ver, recordemos que el anteproyecto que ustedes presentan es máximo de 2 páginas. Imagínense. El anteproyecto es solamente 2 páginas para hacer una idea general de lo que ustedes van a investigar. La justificación que ustedes envían en el anteproyecto
puede ser una pequeña base que les sirva, pero no, tienen que ampliarla mucho más, y deben de enriquecerla con esa investigación que ya han hecho previamente. Por eso ustedes tienen que leer del tema y ampliar esa justificación y enriquecerla mucho más. Recordemos que la justificación es lo que va a enganchar a cualquier lector. Esa justificación es la que nos va a decir por qué es importante lo que yo voy a investigar, cuál es mi aporte social, cuál es mi aporte económico, cuál es mi aporte académico, cuál es mi aporte metodológico que yo voy a dar por medio de esta investigación. Bien, vamos a ver qué más tenemos acá, don Denis, para decirle. Aquí voy dando unas respuestas, aquí voy viendo, doña Elsie, en el chat. Entonces, sí. Aquí habla uno que dice, otra consulta, los objetivos de proyecto deben ser los mismos del TFG. Ahí es algo muy importante porque a veces la comisión hace ciertos ajustes y dice mejorar la redacción, ver el alcance, el objetivo, aspectos que lleven a cumplir con una estructura de investigación. Entonces el tema está, los objetivos sí pueden ser modificados siempre y cuando respondan al título del problema, al título de la investigación y al problema de estudio que ustedes se hayan planteado. Entonces, eso es lo que no podemos perder de vista. Pero por lo general, siempre el comité de aprobaciones de anteproyectos, siempre por lo general nos manda a nosotros a este lado a que tengamos que intervenir para mejorar un poco los objetivos y que cumplan la estructura para una investigación. Sí, la mayoría de las veces, queridos estudiantes, la comisión de TFG indica en el acta de aprobación que los objetivos deben ser revisados con su director. La mayoría de las veces, sino que casi todas. ¿Por qué? Porque requiere ese seguimiento, esa profundidad que pueden ustedes trabajar con su director o directora de tesis. Y siempre siguiendo la estructura que nos explicó don Denis. El qué, el cómo y el para qué. Doña Elsie, para contestar aquí una pregunta que están diciendo sobre si deben de seguir con los ajustes del anteproyecto. Jóvenes, ya el capítulo 1 tiene una estructura que tenemos que ir dándole cuerpo. Lo que yo expliqué acá es la estructura que ya debe tener el capítulo 1, que está en esta antología propiamente de lo que ya debe componerse el capítulo 1. Así que el anteproyecto era un elemento para que ustedes tuviesen una cercanía de un tema de investigación que fue ya aprobado como tal, y ahora tenemos que ir, voy a usar una palabra, vaciar toda esa información ya a la estructura de un documento de tesis. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer a partir de la devolución y la reunión que tuvieron con su director y directora. La siguiente pregunta es de Luis Rodríguez. Dice Luis, una consulta, mi trabajo es en una empresa, sin embargo mi consulta es en la sección de antecedentes. ¿Qué tanto debo de hablar de la empresa? Bueno, a ver, una cosa son antecedentes de la empresa y otras son antecedentes del conocimiento, ¿verdad? En el capítulo 1 nos concentramos en lo que son los antecedentes de la investigación, los antecedentes contextuales de la investigación, los antecedentes de investigaciones previas. En el capítulo 2, cuando ya don Denis lo vaya a dar en la tutoría, el capítulo 2 lo estamos dividiendo en dos secciones. 2.1, marco contextual. Y ahí sí, Luis, en ese capítulo 2, en el 2.1, marco contextual, usted puede hablar de todo el contexto de la organización, cuándo fue fundada la historia, la misión, la visión, los valores de la organización, la estructura organizacional, los productos. Ahí puedes hablar de toda la empresa.
En el capítulo 1 nos concentramos en las generalidades de los antecedentes del conocimiento relacionados con el tema de investigación. Jocelyn dice, los objetivos generales y específicos son los mismos que el anteproyecto. Sí, pero tienen que ser trabajados con su director si así fue indicado. Y en la mayoría de las veces así es. Puede ser que un objetivo general ustedes lo hayan planteado, pero esté incompleto. Le falta el cómo y el para qué. Puede ser que lo hayan empezado a redactar bien, pero le falta. Igual los objetivos específicos. Cada uno de ustedes tiene la revisión de su anteproyecto y ustedes saben en qué es que tienen que mejorar el anteproyecto y también su director de tesis. A ver, bueno, Warner dice, gracias por la pregunta sobre los verbos de la taxonomía. Es si los objetivos específicos deben ser de la misma columna del primer nivel del verbo o pueden variar. Don Denis. Muy importante la pregunta. Acuérdese que en la taxonomía de Bloom habla sobre, bueno, se dice los verbos de primer nivel y los de segundo nivel. Los de primer nivel son los que obedecen a objetivos generales, porque son globales, tienen amplitud. Y los de segundo nivel son los que tienen que ver con los objetivos específicos. Si yo utilizo analizar en el verbo, en el objetivo general, no lo puedo utilizar para un específico. ¿Por qué? Porque resulta que ya por sí en la investigación usted está diciendo que va a hacer un análisis. Entonces, por lo tanto, no podría ser un objetivo específico. Tiene que buscar otro verbo que se relacione claramente para operativizar el objetivo específico. Por eso es que la taxonomía de Bloom tiene dos dimensiones, la de primer nivel y segundo nivel. Entonces, eso es lo que ustedes no pueden perder de vista, que las de primer nivel son globales, integradores, son amplias, y las de segundo son las que operativizan, que es identificar, conocer, cuantificar, medir, ve que son más operativo. Cambio, yo utilizo de primer nivel, si es conocer, determinar, analizar, ve que son amplitudes, son muy amplias. Entonces, tienen que tener cuidado en ese momento a la hora de redactar los objetivos, ver esa diferenciación. Para ampliar lo que don Denis les decía, Warner, a ver si le puedo entender. También creo que lo que me está diciendo es que si de arriba dice analizar en los verbos de primer nivel o de nivel superior, que les digo yo, si tienen que limitarse solo a utilizar los verbos que están bajo el verbo analizar. A ver, recordemos que la taxonomía de Bloom es una taxonomía que nos permite ver los niveles de conocimiento, por decirlo así, ¿verdad? Recordemos que el analizar representa un nivel de la investigación de mayor amplitud, o sea que ya cuando estamos en capacidad de hacer un análisis es porque nuestros niveles de conocimiento ya nos han llevado a analizar. Puede ser que en la misma columna, Warner, que diga analizar, no esté el verbo determinar, por ejemplo. Eso no significa que no lo podamos usar. Porque si yo dentro del análisis lo que necesito es determinar algo, y utilizo el verbo determinar. Okay, entonces, normalmente los verbos de segundo nivel o de nivel inferior responden a un verbo de nivel superior, como lo decía don Denis, pero no necesariamente están en la lista que les mostró Denis, por ejemplo, porque a veces las taxonomías son mucho más amplias, solo que nos las resumen y nos dan estos cuadritos para tenernos una idea de el nivel de conocimiento que se necesita para cada uno de esos verbos. Bien, aquí tenemos otras más. Dice,
Ajá, ya ver. Vamos a ver. El anteproyecto que presentamos la semana pasada era con los ajustes del comité. Entonces debemos seguir en base a ese anteproyecto ya corregido. Sí, es lo que les decía don Denis. Si ya el anteproyecto está corregido, está revisado, está avalado, ese va a ser como la salida de arranque para su capítulo 1. Y es como una base para el capítulo 1, pero es una base muy básica, ¿verdad? Valga la redundancia. Tienen que trabajar más la justificación, tienen que trabajar los antecedentes del conocimiento que no, ni siquiera está planteado en el anteproyecto. Esa parte la tienen que trabajar. Y recordemos que se piden al menos investigaciones nacionales e investigaciones internacionales de los dos tipos. Laura, a mí se me indicó que debía modificar algunas cosas. Los cambios indicados ya se realizaron. Ok. Ok, sí. Pero Laura, debes de comunicarte con tu director o directora de tesis para ver si los cambios indicados ya están bien. Gracias. Sí. Me dice doña Susana, recordemos que cuando ustedes envían el anteproyecto antes de la matrícula, su anteproyecto es revisado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la ECA. La comisión lo revisa. Si es aprobado con condiciones, significa que ustedes tienen que trabajar esas condiciones con su comité asesor. Y el comité asesor fue el que se les asignó la semana inmediatamente después de la matrícula, que su comité asesor está compuesto de un director y de 2 asesores, y este comité asesor es el que los va a acompañar el resto del camino de la tesis. De acuerdo al cronograma, el 14 de agosto se remiten las revisiones por partes y hasta el día de mañana, según el cronograma, se emiten las revisiones por parte de los directores. Fabián nos pregunta, ¿existe algún machote donde uno puede guiarse acerca del tipo de letra, títulos, tamaños, etcétera? Sí, Fabián, efectivamente, y es la Biblia de ustedes, este es el libro que tiene don Denis ahí, don Denis, si no me equivoco, es el capítulo 8, don Denis, que tiene que hablar con formato y estructura, me confirma, por favor, que es el capítulo 8. Sí, es el capítulo 8. Bien, sí, Fabián, tienes que leerte el capítulo 8 para que vea, ahí viene todo tipo de letra, todo viene ahí. Sí, muchas gracias. Con gusto. Así es, Angie, el capítulo 1 está basado en el anteproyecto, pero tiene que ya ser planteado con la estructura y los elementos y todo que dicen en el capítulo 3, ¿verdad, don Denis? Del libro base. Capítulo 3 es capítulo 1 de la tesis. Sí, señora, de la página 34 al 51. Ahí don Manuel ya le dijo a Fabián que a partir de la página 116, muchas gracias. Jonathan, sí, ustedes pueden agregarle al título algo o quitarle algo que no sea de fondo. Si ustedes quieren, ustedes pueden agregarle temporalidad, por ejemplo, con lo que hablamos ahora, la fecha, el tiempo. Le pueden agregar el espacio, por ejemplo, concentrarlo en una zona geográfica. Ustedes lo pueden hacer, don Jonathan, pueden agregarle o quitarle algo al título siempre y cuando no sea de fondo. ¿Verdad? Porque ya ese título, si ustedes le van a quitar el sujeto, por ejemplo, o el objeto, entonces sí le van a cambiar el fondo a la investigación. Las indicaciones del capítulo 1 están en la plataforma. Correcto, Angie. Claro que sí. En la tarea 1,
Los invito, muchachos, en la tarea 1, ahí vienen las indicaciones y viene la rúbrica para que ustedes la puedan ir trabajando cuando tengan que entregar capítulo 1 en precalificación. Manrique, ¿qué pasa si el director de tesis no se comunica? Manrique, para ayer es tarde. Me envía un correo electrónico inmediatamente, Manrique. Para ayer es tarde porque ustedes tienen que tener comunicación con el director y en el momento que un director no les recordemos también que TFG no es igual que asignatura, ¿verdad? Y ustedes vienen acostumbrados a que ustedes escriben en la plataforma e inmediatamente les responden, no. TFG tiene una estructura diferente. Los profesores tienen tiempo 24 horas entre semana para contestarles y en fin de semana 48. Entonces, porque no es igual, el TFG nosotros los montamos en la plataforma y le damos todo este seguimiento de apoyo a ustedes, pero no es lo mismo que una asignatura normal. Entonces, claro, si ustedes ya llevan 3 días que le escriben al profesor y no le responde, entonces usted me escribe un correo electrónico, doña Elsie, mi nombre es fulanito. Mi director es tal y viera que le escribí hace 3 días y no me ha contestado. Entonces yo inmediatamente me contacto con el profesor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la comunicación entre ustedes es fundamental. La comunicación entre el director y el estudiante es muy importante. Solo que esa comunicación debe ser coordinada. Por eso la primera reunión es muy importante, donde ustedes acuerdan con su director los días en que se van a reunir o cuál va a ser el medio de comunicación. Para una comunicación, digamos, fluida, ya sabemos que todos los avances solamente se reciben por plataforma. Igual las revisiones, pero si ustedes necesitan reunirse cada 15 días, 1 hora o 2 horas, o necesitan hablarse por teléfono, ustedes coordinan esa comunicación con sus directores o con sus directoras. Pero si un director, ustedes le escribieron hoy y ya lleva 3 días y no le responden, entonces ustedes me escriben, doña Elsie, estoy preocupado porque le escribí a mi director y no me ha contestado y necesito que por favor me aclare una duda. Entonces yo me encargo de localizárselos a ustedes y de ponerlos en comunicación. Dice, van a pasar la presentación de don Denis. No, la presentación no la vamos a pasar, vamos a subir la grabación. Ah, dice Gabriela que su director y ella hablan por WhatsApp. Ese es un medio, ¿verdad? Que pueden de comunicación. Las entregas tienen que ser por medio de la plataforma. La reunión debe ser con director y asesores. No, la reunión es solo con el director. La reunión es muy importante, ¿verdad? La reunión para revisión del anteproyecto es muy importante. Por favor, no dejen de comunicarse para esa reunión virtual. Todavía las estamos proponiendo virtuales, ¿verdad? Pero si algún director o directora les piden que sea presencial, ya se puede hacer presencial, ¿verdad? Antes eran solo presenciales, antes de la pandemia. Pero ya ahora tenemos la bendición de tener una mayor agilidad, tanto estudiantes como directores, asesores, de tener estas reuniones virtuales. Entonces lo pueden hacer virtual también. Dice, la de la primera tutoría la van a subir. La busqué en la plataforma y no está. Néstor, Alexander. Néstor, esta es la primera tutoría. Esta es la primera tutoría de todos los estudiantes que están matriculados en investigación dirigida. También hemos tenido tutorías para trabajo final de graduación, pero eso lo llevan los estudiantes que ya están en la segunda parte. Y efectivamente, la tutoría de TFG, de trabajo final de graduación, que es la segunda parte,
ya se subió a la plataforma, pero está en la plataforma de los estudiantes que están llevando TFG. Dice, ¿hay algún mínimo? Denny, le dejo esta pregunta. Usted dice, ¿existe algún mínimo o algún máximo de hojas para el capítulo 1? No, resulta que, bueno, dentro de las condiciones que habla claramente el documento en su totalidad no puede pasarse más de 270 páginas, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que tener muy claro de que usted tiene que tomar esas 270 páginas en todo el documento hasta el final. Entonces, tiene que ser muy claro, muy preciso, muy coherente, llevar una idea lógica de lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces nos enfrentamos a justificaciones larguísimas que al final de cuentas no está diciendo nada. O comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas que no está siendo preciso. Entonces hay que recortar. Así que el tema del número de páginas no es que para la justificación le voy a dar una página o 2 páginas o eso, es dependiendo de la coherencia y del tema que estoy desarrollando que me lleve la definición de lo que yo voy a redactar. Como le digo, yo me he enfrentado a justificaciones de 3 páginas que yo digo, no, esto está repitiendo lo mismo. No. Entonces hay que acortar y ser más precisos y más coherentes para ser puntuales a las cosas que hay que decir. Regla número 2 de oro que yo siempre digo, entre más claro, más preciso y directo es mejor. Entre tantas palabras que queremos utilizar para dar vueltas, nos confundo. Entonces, eso es una regla que ahí siempre les menciono porque a veces somos muy dados a dar vueltas y vueltas y vueltas y hablar de lo mismo y volvemos a repetirlo. Yo voy a ampliar un poquito más ahí. Voy a ser la abogada del diablo, como dicen, ¿verdad? Yo lo dejo a criterio de mi director. Si el director me dice tiene que ampliar más la justificación, es porque él considera que lo que usted escribió no es suficiente. O por ejemplo, hay directores que le dicen, no, usted en esta justificación tiene demasiado relleno, parece un peluchito. Recuerdo a un profesor diciéndole a un estudiante, no, este no es un peluche, tiene mucho relleno, elimine un poco de ese relleno y déjelo que realmente es valioso y concreto. Entonces, en ese sentido, Jonathan, usted complete el capítulo y espere la revisión de su director a ver si le hace falta o si más bien es demasiado. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que se guíen por la indicación que le dé su director o directora de tesis. Daniel dice, mi director me dijo que los objetivos específicos en el anteproyecto todavía no debían llevar el cómo porque los instrumentos no estaban bien desarrollados. Bien, Daniel, si eso es lo que su director le dijo, pues hágalo, pero al final de la tesis tiene que tener el cómo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los objetivos específicos, eso es lo que el objetivo específico ya tiene que tienen que tener cuando ya ustedes están entregando su tesis. Usted, Daniel, lo que va a tener que hacer es luego realizar el ajuste correspondiente, ¿verdad? Ahora, el cómo o el mediante en lo personal, ¿verdad? Aclaro, en lo personal no pongo instrumentos. Porque los instrumentos son la actividad concreta para lograr ese objetivo, ¿verdad? Y entonces eso ya va en la metodología. En el capítulo 1, cuando yo redacto mi objetivo específico, es un mediante más macro, no tan específico como un instrumento. Esa es mi explicación, Dan. Luego usted tendrá que completar ese cómo. Y no necesariamente es con el instrumento, ¿verdad? Pero siga la guía de su director o de su directora. Si él le dio esa indicación, llévela a cabo, que luego tendrá que hacer usted entonces el ajuste para completarlo.
Aquí les estamos explicando qué elementos y qué estructura tienen que tener los objetivos para que al final del capítulo 1 ya esté completo y que al final de su tesis ya estén completos con de acuerdo a la estructura. Camacho Cindy, seguro se refiere a la del CIDRED. Bueno, puede ser que sí, puede ser que el compañero se refiera a la capacitación que se dio del CIDRED. Sí, probablemente sí. Mi director casi no se comunica y ha puesto la reunión. Bueno, entonces ya se va a reunir. Qué dicha, Manrique, ya se van a reunir. Está muy bien. Y así es, la virtualidad es una maravilla. Nos permite estar mucho más cerca. Sí, aquí está la recomendación de Mariela, que es una directora de tesis, que por favor se lean el libro. Así es. De hecho, en el cronograma, ahí está establecido que las actividades, lo primero que tienen que hacer es leerse el libro. Y ustedes van a decir, ay, me tengo que leer todo el libro. Vieran que el libro es muy amigable, muy fácil de leer y les va a permitir tener un concepto general de la tesis. Entonces, yo les recomiendo en la noche, léanse unas 15, 20 páginas todos los días y va a ver que rapidito lo terminan de leer y tienen una idea general de toda la tesis. Muy buenas tardes. Ivania dice, agrego al comentario que si no tienen el libro físico, usen el digital, pero ténganlo a mano ya que es muy útil. Así es. No, ya a este momento tienen que todos tener su libro, ¿verdad? Ya para hoy ya todos tienen que tener el libro y ya tienen que tener ahí leidito lo más posible. Gabriel, cualquier cosita se comunica conmigo, por favor, pero el director y los asesores tienen una comunicación constante también. El director, los asesores le envían al director sus revisiones y ustedes tienen que recibirlas. Si alguno de ustedes no recibe en tiempo y forma las observaciones de los asesores, se comunican con el director y si no tienen respuesta del director, se comunican conmigo directamente. Correcto, la capacitación del CIDRED quedó grabada y se subió a la plataforma. Doña Elsie, Mariela tiene la mano levantada. Claro, démosle la palabra a la directora de tesis, doña Mariela Vargas. ¿Cómo le va, Elsie, Denis y compañeros? Un gusto estar aquí presente y seguirnos enriqueciendo porque siempre aprendemos todos. Quería hacerle, como ampliar lo que decía Gabriel, ¿verdad? Gabriel decía que habían como dos revisiones. Yo creo que es parte del proceso y era lo que les trataba yo de escribir a él, que siempre el director va a revisar y después vienen los asesores en una segunda instancia a revisar y es parte del enriquecimiento que va a haber para el proyecto. Entonces, que no les asuste que si el asesor revisó y dio observaciones, es parte también del trabajo. Nada más y buenas tardes. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Buenas tardes, doña Elsie. Tenía una pequeña consulta. ¿Quién habla, perdón? Ronald Jiménez. ¿Cómo está, Ronald? Muy bien, ¿y usted? A ver. Mi consulta es con respecto a la estructura del documento. La parte de la portada es que, digamos, cuando se inicia con la portada, después el tribunal examinador, en ese orden, agradecimientos, dedicatoria, tabla de contenido, tabla de cuadros, tabla de imágenes, y después ahí sí continúa con el capítulo 1 y todo lo demás. En esa estructura, digamos, hay que hacer
saltos de página y saltos de sesión. Entonces hay que tener como un cierto orden en el documento. Eso hay que tenerlo listo desde la primera vez que se envía, que se empieza a trabajar con el documento, o se va agregando después. Bueno, a mí, Elsie Serrano, me gusta que empiecen bien desde el principio. Sin embargo, de repente su director de tesis le dice, no, primero solo mándeme la esencia del capítulo y usted después le va agregando la tabla de contenidos y al final le hace el agradecimiento y al final la dedicatoria, ¿verdad? Entonces, pregúntele a su director si quiere que desde un inicio le monte la estructura tal cual o se concentra en los elementos básicos primero y luego le agrega la tabla de gráficos y la tabla. Es que a veces en el capítulo 1 no requieren, todavía no necesita, digamos, la tabla de ilustraciones o de cuadros. Entonces, en lo personal, a mí sí me gusta verla. La portada desde el inicio. Para mí sí es importante que el capítulo 1 tenga la portada de inicio por lo menos para que venga ahí el título de la investigación, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, aquí le pueden consultar a su director o directora. En lo personal, yo prefiero que desde un inicio empiecen con el formato. Muchas gracias por Claro, no van a llenar el agradecimiento y la dedicatoria porque eso queda como sí para el final, pero lo demás, sí, lo demás sí. Muchas gracias, Mariela, con mucho gusto, Ronald. Sí, doña Elsie, y ampliando eso que usted decía, digamos, a mí también como director, yo coincido con lo que usted dice, y como estudiante aún más, ¿verdad? Si uno se pusiera en la parte del estudiante, ir haciendo saltos y todo eso le va a eliminar problemas después de ponerse a hacer esas cosas que quitan tiempo. Entonces, si uno las va haciendo desde ahora, el proyecto no solo le sirve para la investigación, sino para la segunda parte. Entonces, para mí, igual que usted, coincido que es bueno que lo hagan desde un inicio, ¿verdad? Aunque hay ciertos espacios que no se completen, pero sí dejar las páginas, hacer los saltos de sesión y demás. Don Denis. Y tal vez algo muy importante que tienen que considerar también los estudiantes es revisar las rúbricas de calificación. A veces no observan qué es lo que se está calificando a nivel del documento. Entonces, los invito a que revisen las rúbricas, qué es lo que se evalúa. Porque eso es muy importante, porque a veces como profesor, profe, ¿por qué me da una calificación tan baja y de todo? Es que no van y revisan la rúbrica. ¿Qué es lo que estamos calificando? ¿Qué es lo que debe contener el capítulo 1? Y entonces eso también ayuda a que ustedes vayan siendo conscientes a la hora de hacer su trabajo, claramente a qué están siendo sometidos a evaluar. Muchas gracias, don Denis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, ya para ir cerrando la tutoría de hoy. Doña Mariela. No, está bien, muchísimas gracias. Estuvo muy clarito y más bien lo felicito. Esta iniciativa de este semestre creo que se acoge muy bien para los directores y los estudiantes, ¿verdad? Para ambas partes, porque ha sido muy clarito todo lo que ha dicho. Con mucho gusto. Ese es nuestro compromiso con la mejora continua. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar por cerrada esta tutoría, no sin antes agradecerle muchísimo a don Denis, a nuestro profesor, que hoy nos ha hecho una excelente disertación sobre el capítulo 1. Y agradecerle a todos los estudiantes que se conectaron, que muestra el interés de mejorar y de empezar ese capítulo 1 con todos los elementos que se solicitan y con el mejor contenido posible. Los invito a la segunda tutoría, que está programada para el 27 de agosto. Entonces, ahí nos vemos, si Dios quiere, en el capítulo 2. Muy buenas tardes, don Denis. Muchas gracias.
Con mucho gusto, doña Elsie. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doña hasta Elsie. luego. Con mucho gusto. Buenas tardes. Doña Fresia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Denis. Gracias, doña Elsie. Tenga Con lindo mucho fin de gusto. semana. Doña Susi, gracias. Con Gracias, mucho doña gusto, un Susana. placer. Cuídense mucho. Doña Ivania, muchas gracias. Doña Mariela. Muchas gracias, Elsie. Muchas Con don Denis por toda la ayuda, la verdad, se necesitaba urgentemente esta tutoría. Bueno, que Buenas dicha, tardes. compañero. Feliz tarde. Doña Elsie, hay que detener la grabación. Sí, ya, ¿verdad? Sí.